En Harrison, página 2910, trastornos de la glándula tiroides. La glándula tiroides produce dos hormonas relacionadas, tiroxina T4 y triiodotironina T3, al actuar por medio de los receptores nucleares alfa y beta. Estas hormonas desempeñan una función de fundamental importancia en la diferenciación celular durante el desarrollo y ayudan a conservar la homeostasis termógena y metabólica en el adulto. Los trastornos autoinmunitarios de la glándula tiroides pueden estimular la sobreproducción de las hormonas tiroideas, tirotoxicosis, o producir destrucción glandular y deficiencia hormonal, hipotiroidismo. Además, los nódulos benignos y diversas formas de cáncer tiroideo son relativamente frecuentes y fáciles de describir por medio de la exploración física. Anatomía y desarrollo de la tiroides, del vocablo griego tireos, escudo, y eidos, forma. Tiene dos lóbulos conectados por un istmo. Está colocada por delante de la tráquea, entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal. La glándula tiroides normal tiene un peso de 12 a 20 gramos y es muy vascularizada y de consistencia blanda. En la región posterior de cada uno de los cuatro polos de la tiroides se localiza una glándula paratiroidea que produce hormona paratiroidea. Los nervios laríngeos recurrentes atraviesan los bordes laterales de la glándula tiroides y deben identificarse durante la cirugía tiroidea con el fin de evitar la parálisis de las cuerdas vocales. La glándula se origina en el suelo de la faringe primitiva en la tercera semana de la gestación. En su desarrollo migra a lo largo del conducto tirogloso hasta llegar a su sitio final en el cuello. Esta característica explica la localización ectópica de tejido tiroideo en la base de la lengua, tiroides lingual, que se observa en raras ocasiones, así como la presencia de quistes del conducto tirogloso a lo largo de este trayecto. La síntesis de hormonas tiroideas comienza aproximadamente en la semana 11 de gestación. Los derivados de la cresta neural del último cuerpo branquial dan lugar a las células C medulares de la tiroides que producen calcitonina, una hormona hipocalcemiante. Las células C se encuentran distribuidas por toda la glándula tiroides, aunque su densidad es mayor en la unión entre el tercio superior y los dos tercios inferiores. La calcitonina participa poco en la homeostasis del calcio en el ser humano, pero las células C son importantes por su participación en el cáncer medular de tiroides. El desarrollo de la glándula tiroides está controlado por la expansión coordinada de varios factores de transcripción del desarrollo. Los factores de transcripción de la tiroides, TTF, Thyroid Transcription Factors 1 y 2, y las homeosecuencias emparejadas 8, PAX8, que significa Paired Homeobox 8, se expresan en forma selectiva pero no exclusiva en la glándula tiroides. De forma combinada dirigen el desarrollo de las glándulas de las células tiroideas y la inducción de genes específicos de esta glándula, como lo que codifican la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, TPO, tiroperoxidase, el transportador paralelo importador de sodio yoduro, NIS, Sodium Iodide Importer, y el receptor de la tirotropina, TSHR, Thyroid Stimulating Hormone Receptor. Las mutaciones en estos factores de transcripción de desarrollo, sus genes blanco corriente abajo, son causas raras de agenesia tiroidea o dishormonogénesis, aunque se desconocen las causas de muchas formas de hipotiroidismo congénito. El trastorno congénito se observa en uno de los 4.000 neonatos, razón por la cual en muchos países industrializados se practica el tamizaje o detección neonatal. Antes de que comience a funcionar la tiroides del feto, hay paso de hormona tiroidea de la madre a través de la placenta, lo que brinda apoyo parcial al producto con hipotiroidismo congénito. La reposición temprana con hormona tiroidea en el neonato con hipotiroidismo congénito evita la posibilidad de anormalidades graves durante el desarrollo. La glándula tiroides tiene numerosos folículos esféricos compuestos de células foliculares tiroideas que rodean un coloide secretado, un líquido proteínáceo que contiene grandes cantidades de tiroglobulina, el precursor proteínico de las hormonas tiroideas. Las células foliculares de la tiroides están polarizadas, es decir, la superficie basolateral se encuentra en aposición con el torrente sanguíneo, mientras que una superficie apical mira hacia la luz folicular. El aumento de la demanda de hormona tiroidea habitualmente es señalada por la unión de hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, Thyroid Stimulating Hormone, TSH, a su receptor en la superficie basolateral de las células foliculares, provoca la reabsorción de tiroglobulina de la luz folicular. Esta se somete a un proceso de proteólisis en el interior de la célula para generar hormonas tiroideas que serán secretadas al torrente sanguíneo. Regulación del eje tiroideo. La TSH secretada por las células tirotropas de la hipófisis desempeña un papel crucial en el control del eje tiroideo y es el mejor marcador fisiológico, la TSH, de la acción de las hormonas tiroideas. La TSH es una hormona de 31 kilodaltos compuesta de subunidades alfa y beta. La subunidad alfa es común a las demás hormonas glucoproteínicas, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, gonadotropina coriónica humana, human chorionic,
gonadotropin, HCG, mientras que la subunidad beta de la TSH es específica de esta hormona. El alcance y la naturaleza de la modificación de los carbohidratos está regulado por la estimulación de la hormona liberadora de tirotropina, TRH, Tyrotropin Releasing Hormone, e influye en la actividad biológica de la hormona. El eje tiroideo es un ejemplo clásico de un circuito de retroalimentación endocrino. La TRH hipotalámica estimula la producción hipoficiaria de TSH, la cual a su vez estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas actúan principalmente a través del receptor de hormonas tiroideas beta 2, TRB beta 2, por retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de TRH y de TSH. El punto de ajuste en este eje es el establecido por la TSH. La TRH es el regulador positivo principal de la síntesis y la secreción de TSH. La secreción máxima de TSH ocurre aproximadamente 15 minutos después de la administración de TRH exógena. La dopamina, los glucocorticoides y las somatostatina suprimen la TSH, pero no tiene gran importancia desde el punto de vista fisiológico, excepto cuando estas sustancias se administran en dosis farmacológicas. La concentración reducida de hormona tiroidea aumenta la producción basal de TSH y potencia la estimulación de TSH mediada por TRH. Las concentraciones elevadas de hormonas tiroideas suprimen de forma rápida y directa la expresión del gen de TSH, la secreción e inhiben la estimulación de la TSH mediada por TRH, lo que indica que las hormonas tiroideas son el regulador dominante de la producción de TSH. Al igual que otras hormonas hipoficiarias, la TSH se libera de forma pulsátil y presenta un ritmo diurno. Alcanza su nivel máximo por la noche. No obstante, estas elevaciones de TSH son moderadas en comparación con las de otras hormonas hipoficiarias, en parte porque la TSH tiene una semivida plasmática relativamente larga, 50 minutos. En consecuencia, las mediciones aisladas de TSH son adecuadas para valorar el nivel circulante de esta hormona. La TSH se determina utilizando análisis radioinmunométricos de gran sensibilidad y especificidad. Estos análisis permiten diferenciar entre las concentraciones de la TSH normal y la TSH suprimida, por lo que esta hormona puede utilizarse para establecer el diagnóstico de hipertiroidismo TSH baja e hipotiroidismo TSH alta. Síntesis, metabolismo y acción de las hormonas tiroideas. Vamos a ver estas figuras que habíamos pasado. Estructura de las hormonas tiroideas. La tiroxina T4 contiene 4 átomos de yodo. La desyodación genera la potente hormona triyodotironina T3 o la hormona inactiva, la T3 inversa, o sea RT3. Causas genéticas de hipotiroidismo congénito. Hipotiroidismo congénito puede ser causado por una proteína génica defectuosa de forma de herencia que da consecuencias. Por ejemplo, la proteína PROP1 autosómica recesiva, deficiencia combinada de hormonas hipoficiarias con preservación de la corticotropina. PIT1 autosómica recesiva, autosómica dominante, deficiencias combinadas de hormona del crecimiento, prolactina y hormona estimulante de la glándula tiroides, TSH. TSH beta autosómica recesiva, deficiencia de TSH. TTF1, TITF1, autosómica dominante, hipoplasia tiroidea variable, coreatetosis, problemas pulmonares. TTF2, FOXC1, autosómica recesiva, agenesia tiroidea, atresia de coanas, pelo erizado. PAX8, autosómica dominante, disgenesia tiroidea. Receptor de TSH, autosómica recesiva, resistencia de la TSH. GS-alfa, osteodistrofia hereditaria, autosómica dominante, resistencia a la OSTA. Esta GS-alfa, o también se llama osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Autosómica dominante, resistencia a la TSH. Transportador paralelo de sodio-yodo, autosómica recesiva, capacidad para transportar yoduro. THOX y estos siguientes. Vamos a ver la regulación de la síntesis de las hormonas tiroideas. A la izquierda, regulación de las hormonas tiroideas T4 y T3 para inhibir la producción hipotalámica de hormona liberadora de tirotropina o la producción hipoficiaria de hormona estimulante de la tiroides. La TSH estimula la producción tiroidea de T4 y T3. Hipotálamo estimula a la hipófisis, a la adenohipófisis, mediante la TRH. La hipófisis va a producir la TSH estimulando a la tiroides.
Esta producción va a controlar, o sea, a limitar negativamente a la producción mediante señales a la neurohipófisis y al hipotálamo. Estructura de un folículo tiroideo, esquema, y su producción T4-T3 y sus acciones periféricas. A la derecha, los folículos tiroideos están formados por células epiteliales tiroideas. Esta es una célula folicular, célula tiroidea, con su actividad aquí apical, donde va a secretar tiroglobulina más yodo, yodación, y aquí se va a formar el gel acoplamiento. Vamos a leer. Los folículos tiroideos están formados por células epiteliales tiroideas que rodean una sustancia coloidal proteinácea que contiene tiroglobulina. Las células foliculares están polarizadas, sintetizan tiroglobulina y realizan la biosíntesis de hormonas tiroideas. TSR, bueno, son abreviaturas. TSHR significa receptor de tirotropina, es decir, la estimulación del hipotálamo. Tiroglobulina es una globulina. NIS, transportador paralelo de yodo, peroxidasa tiroidea, tiroperoxidasa, diyodotirosina, monoyodotirosina. Monoyodotirosina primero se iodiza más a diyodotirosina. Ingresa por la membrana apical por la tiroperoxidasa. Esta tiroperoxidasa es ingresar y permite que por la región basal se secreten hacia la sangre T3 y T4. Aquí estos son los receptores de las señales hipotalámicas. TSHR receptor, el cual activa mediante AMP cíclico para que se produzca tiroglobulina. Y también hay receptores para yodo, que son NIS, transportador paralelo de sodio-yodo. Sale sodio, entra yodo. Con el yodo, el yodo se va a ir acumulando aquí. Y la función es, pues, liberar una tiroglobulina vacía, que luego se va a ir yodando en una mono y después diyodotiroglobulina para ingresar nuevamente a la célula y convertirse en la propia hormona. Aporte de yodo a nivel mundial. Deficiencia moderada o grave en estas zonas: África, Asia, India, Mongolia, Oriente Medio. Este es China, sí, Mongolia. Se desconoce el estado del aporte, deficiencia leve, pero estamos en suficiencia. Y hay zonas de exceso posible, como Chile, debe ser por la cercanía al mar. Exceso Chile, nadie más en América, en Japón también. Síntesis, metabolismo y acción de las hormonas tiroideas. Síntesis de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas derivan de la tiroglobulina, una glucoproteína yodada de gran tamaño. Una vez que la tiroglobulina es secretada a la luz del folículo tiroideo, se produce la yodación de residuos específicos de tirosina que subsiguientemente se acoplan por medio de un enlace éter. La recaptación de tiroglobulina al interior de la célula del folículo tiroideo permite su proteólisis con la consiguiente liberación de T4 y T3. Metabolismo y transporte de yodo. La captación de yoduro es un primer paso crucial en la síntesis de las hormonas tiroideas. El yodo ingerido se une a proteínas séricas, en especial a la albúmina, y el que permanece libre se elimina por la orina. La glándula tiroides extrae yodo de la circulación de forma muy eficiente. Por ejemplo, la glándula tiroides normal capta de 10 a 25% de un marcador radioactivo, por ejemplo,
yodo 123 durante 24 horas. Este valor puede elevarse hasta 70-90% en la enfermedad de Graves. La captación de yoduro está mediada por el transportador paralelo de sodio-yodo-Nis, que se expresa en la membrana basolateral de las células foliculares de la tiroides. El Ni se expresa con mayor eficacia en la glándula tiroides, pero también lo hace en niveles bajos en las glándulas salivales, la mama durante la lactancia y la placenta. El mecanismo de transporte de yoduro está sometido a una estrecha regulación que permite adaptarse a las variaciones del aporte dietético. Las bajas concentraciones de yodo aumentan la cantidad de NIS, estimulan la captación, mientras que concentraciones elevadas suprimen la expresión de NIS y la captación. La expresión selectiva del NIS en la tiroides permite realizar gammagrafías isotópicas. Tratar la expresión selectiva de NIS entonces permite hacer gammagrafías isotópicas, tratar el hipertiroidismo porque tienen receptores y practicar la ablación del cáncer de tiroides con radioisótopos de yodo sin provocar efectos significativos en otros órganos. Las mutaciones del gen que codifican el NIS son una causa poco frecuente del hipotiroidismo congénito, hecho que pone de relieve su importancia en la síntesis de las hormonas tiroideas. Otro transportador de yodo, la pendrina, está localizado sobre las superficies apicales de las células tiroideas y se encarga de la salida de yodo hacia la luz. La mutación del gen pendrin produce el síndrome de Pendred, trastorno caracterizado por defectos en la organificación del yodo óseo y la sordera sensorineural. La deficiencia de yodo es prevalente en muchas regiones montañosas de la zona de África del Sur, la zona central de América, el sur de la deficiencia de yodo en la mínima Europa, y las encuestas de salud indican que el consumo de yodo ha disminuido en Estados Unidos y en Australia. Organificación, acoplamiento, almacenamiento y liberación. Una vez que el yoduro penetra en la tiroides, es atrapado y transportado a la membrana apical de las células tiroideas foliculares, donde se oxida en una reacción de organificación en la que participa tiroperoxidasa y el peróxido de hidrógeno. El átomo de yodo reactivo se añade en algunos residuos tirosilo de tiroglobulina, una proteína dimérica de gran peso molecular, 660 kilodaltons, compuesta de 2700 aminoácidos. El yodo se acopla a la tiroglobulina mediante un enlace éter, en una reacción que también está catalizada por la TPO. En esta reacción puede formarse tanto la T4 como T3, dependiendo del número de átomos de yodo presentes en las yodotirosinas. Tras el acoplamiento, la tiroglobulina es devuelta al interior de la célula tiroidea, donde es procesada en lisosomas para liberar T4 y T3. Las monoyodotirosinas y las diyodotirosinas, MIT, monoyodocitrosin, TIT, diodotirosin, no acopladas se yodan por acción de la enzima desalogenasa, de forma que se recicla el yoduro que no se utilizó en la síntesis de las hormonas tiroideas. Los trastornos de la síntesis de hormonas tiroideas son causa poco frecuente de hipotiroidismo congénito. La inmensa mayoría de trastornos que se debe a mutaciones recesivas de los genes que codifican la TPO o la TG, tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Pero también se han identificado defectos en el TSHR receptor y NIS, yodopendrina, la generación del peróxido de hidrógeno y en la desalogenasa. Por el defecto de la biosíntesis, la glándula tiroides no es capaz de sintetizar cantidades suficientes de hormonas, lo que provoca un aumento de la TSH y la aparición de un gran bocio. Acción de la TSH. La TSH regula la función de la glándula tiroides por medio del TSH receptor, un receptor acoplado a la proteína G Protein Coupled Receptor, GPCR, de 7 proteínas transmembranosas. El TSHR está acoplado a la subunidad alfa de la proteína G estimuladora, o GS-alfa, que activa la adenilciclasa, lo que da lugar a un aumento de la producción de monofosfato de adenosina, MP-adenosín monofosfato cíclico. La TSH también estimula el recambio de fosfatidilinositol por medio de la activación de la fosfolipasa C. Ciertas mutaciones que se producen en la naturaleza han puesto de manifiesto el papel funcional del TSHR. Las mutaciones recesivas de pérdida de función ocasionan hipoplasia tiroidea e hipotiroidismo congénito. Las mutaciones dominantes de ganancia de función causan hipertiroidismo esporádico o familiar caracterizado por bocio, hiperplasia de las células tiroideas y función autónoma. La mayor parte de estas mutaciones activadoras ocurren en el dominio transmembranoso del receptor. Ellas mimetizan los cambios de conformación inducidos por la unión de la TSH o las interacciones de las inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, TSI, Thyroid Stimulating Immunoglobulins, en la enfermedad de Graves. Las mutaciones activadoras de TSHR también pueden ocurrir como fenómenos somáticos y provocar una selección y expansión clonal de la célula de folículo tiroideo afectada y funcionar de manera autónoma en los nódulos tiroideos. Otros factores que influyen en la síntesis y liberación de hormonas tiroideas.
Aunque la TSH es el regulador hormonal dominante del crecimiento y la función de la glándula tiroides, también influye en la síntesis de hormonas tiroideas diversos factores de crecimiento, casi todos producidos dentro de la glándula. Entre ellos se encuentran el factor 1 de crecimiento similar a la insulina, insulin-like growth factor 1, factor del crecimiento epidérmico, factor transformador del crecimiento beta, TGF-beta, transforming growth factor beta, endotelinas y varias citocinas. No se han podido aclarar del todo las funciones cuantitativas de estos factores, pero tienen importancia en estados patológicos específicos. En la acromegalia, por ejemplo, el incremento de las concentraciones de la hormona del crecimiento y del insulin-like growth factor 1 están asociados con bocio y predisposición al bocio multinodular, MNG multinodular goiter. Ciertas citocinas e interleucinas, interleucina 1, que se producen en ciertas enfermedades tiroideas autoinmunitarias inducen crecimiento tiroideo, en tanto que otras provocan apoptosis. La deficiencia de yodo aumenta el flujo sanguíneo tiroideo y produce regulación ascendente del NIS, con lo que mejora la captación. El exceso de yoduro inhibe de manera transitoria la organificación del yoduro tiroideo, fenómeno conocido como efecto de Wolff-Chaikov. En los individuos con tiroides normal, la glándula escapa de este efecto inhibidor y readopta la organificación del yodo. Sin embargo, en las personas con enfermedades tiroideas autoinmunitarias subyacentes, la acción supresora de la concentración elevada de yoduro puede persistir. Transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas, proteínas séricas transportadoras. La glándula tiroides secreta al menos 20 veces más T4 que T3. Ambas hormonas circulan unidas a proteínas plasmáticas como la globulina transportadora de tiroxina, Thyroxine Binding Globulin, la transtirotina, anteriormente conocida como prealbúmina transportadora de tirosina, TBPA, Thyroxine Binding Prealbumin, Thyroxine Binding Prealbumin, y la albúmina. Las funciones de las proteínas transportadoras consisten en aumentar la reserva de la hormona circulante, retrasar la depuración hormonal y quizá regular el suministro de hormonas a determinadas regiones císticas. La concentración de Thyroxine Binding Globulin es relativamente baja, 1 a 2 miligramos por 100 mililitros, pero por su elevada afinidad por las hormonas tiroideas, T4 mayor que T3 transportan casi el 80% de las hormonas. La albúmina tiene una afinidad más o menos baja por las hormonas tiroideas por su elevada concentración plasmática, cerca de 3.5 gramos por 100 mililitros, transporta hasta 10% de la T4 y 30% de la T3. La TTR también transporta cerca de 10% de T4, pero poca T3. Cuando se combinan los efectos de las diversas proteínas transportadoras, casi 99.98% de la T4 y 99.7% de la T3 están unidas a proteínas como la T3. A proteínas. Como la T3 presenta una unión ligeramente menor que la T4, la fracción de T libres es mayor que la T4 libre, sin embargo hay menos T3 libre en la circulación porque es producida en menos cantidades y se elimina más rápido que la T4. Las concentraciones de estas hormonas no unidas a proteínas o libres son de alrededor de 2 a 10 a la menos 11 moles m para la T4 y de casi 6 por 10 a la menos 12 m para la T3, lo que corresponde casi a las constantes de unión al receptor de hormona tiroidea de estas hormonas. Se cree que la hormona libre se torna biológicamente disponible para los tejidos. Sin embargo, los mecanismos homeostáticos que regulan el eje tiroideo se orientan a la conservación de las concentraciones normales de hormonas libres. Anormalidades de proteínas transportadoras de hormona tiroidea. Diversas anomalías hereditarias y adquiridas afectan a las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. El déficit de TBG ligado al cromosoma X se acompaña de concentraciones muy bajas de T4 y T3 totales. No obstante, como las concentraciones de hormonas libres son normales, los pacientes son eutiroideos y la concentración de TSH es normal. La importancia de identificar este trastorno radica en evitar los esfuerzos dirigidos a normalizar las concentraciones de T4, ya que ello provoca tirotoxicosis y es inútil por la rápida depuración hormonal en ausencia de TBG. Los estrógenos elevan la concentración de TBG por un aumento de la sialilación y retraso de la depuración de TBG. En consecuencia, en las mujeres embarazadas en las que toman anticonceptivos con estrógeno, la elevación de TBG aumenta las concentraciones de T4 y T3 totales. Sin embargo, las concentraciones de las formas libres de estas hormonas son normales. Los signos anteriores explican en parte por qué las mujeres con hipotiroidismo necesitan mayores cantidades de L-tiroxina para el tratamiento de sustitución cuando durante el embarazo o la estrogenoterapia aumentan las concentraciones de TBG. Las mutaciones de los genes de TBG, TTR y la albúmina, que aumentan la afinidad de la unión de la T4 a la T3, o ambas, causan los trastornos denominados hipertiroxinemia eutiroidea, o también
hipertiroxinemia disalbuminémica familiar. FDH, familial disalbuminemic hipertiroxinemia. Estos trastornos provocan un aumento de la T4 total, de la T3 total o de ambas. Pero la concentración de hormona libre es normal. La naturaleza familiar de estos trastornos y el hecho de que las concentraciones de TSH sean normales en vez de estar suprimidas deben hacer pensar en este diagnóstico. La concentración de hormona libre, medida idealmente por medio de diálisis, es normal en la FDH. En caso necesario, el diagnóstico puede confirmarse por medio de pruebas que determinen las afinidades de unión de la hormona radiomarcada a proteínas transportadoras o específicas, o por medio de análisis de secuencia del DNA de los genes que codifican las proteínas transportadoras anormal. Ciertos fármacos como los salicilatos y el salsalato pueden desplazar las hormonas tiroideas de las proteínas transportadoras circulantes, aunque estos fármacos alteran de forma transitoria el eje tiroideo aumentando las concentraciones de hormonas tiroideas libres. La TSH se suprime hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio con lo que se restablece el eutiroidismo. Los factores circulantes relacionados con enfermedades agudas pueden también desplazar a la hormona tiroidea a su unión a las proteínas desyodasas. Puede considerarse a la T4 como la precursora de la T3, hormona de mayor potencia. La T4 se convierte en T3 por acción de las desyodasas. La desyodasa tipo 1, que se localiza principalmente en la glándula tiroides, hígado y riñón, tiene una afinidad más o menos baja por la T4. La desyodasa tipo 2 tiene mayor afinidad que la T4 y se encuentra por lo general en hipófisis, encéfalo, grasa parda y glándula tiroides. La expresión de desyodasa tipo 2 permite regular localmente las concentraciones de T3, una propiedad importante en el contexto de la reposición de levotiroxina T4. La desyodasa tipo 2 también está regulada por la hormona tiroidea. El hipotiroidismo induce a la enzima, lo que provoca un aumento de la conversión de T4 en T3 en tejidos como el encéfalo y la hipófisis. La conversión de T4 en T3 puede deteriorarse por efectos del ayuno, una enfermedad generalizada, traumatismo agudo, administración de medio de contraste por vía oral y diversos fármacos, por ejemplo propiltiuracilo, propanolol, amiodarona y glucocorticoides. La desyodasa tipo 3 inactiva la T4. Esta desyodasa tipo 3 inactiva a la T4 y a la T3. Y es la fuente más importante de T3 inversa, RT3, reverse T3. Los hemangiomas masivos que expresan desyodasa tipo 3 son una causa rara de hipotiroidismo en lactantes. Acción de las hormonas tiroideas. Transporte de hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas circulantes penetran en las células por difusión pasiva y mediante transportadores específicos como el transportador de monocarboxilato 8, MCT8. Las mutaciones en el gen MCT8 se han identificado en pacientes con retraso psicomotor ligado al cromosoma X y anormalidades de la función tiroidea, como disminución del nivel de T4 y aumento de las concentraciones de T3 y TSH. Las hormonas tiroideas, después de penetrar en las células, actúan predominantemente a través de receptores nucleares, aunque también tienen efectos no genómicos mediante la estimulación de la membrana plasmática y de respuestas enzimáticas mitocondriales. Receptores nucleares de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se unen con gran afinidad a los receptores de hormona tiroidea, TR, tiroid hormone receptor, alfa y beta en el núcleo. Tanto el TR alfa como el TR beta se expresan en gran parte de los tejidos, pero sus niveles relativos de expresión varían en los distintos órganos. El TR alfa es particularmente abundante en el encéfalo, riñón, gónadas, músculo y corazón, mientras que la expresión de TR beta es en especial elevada en la hipófisis e hígado. Ambos receptores experimentan decisiones variables para originar isoformas únicas. La isoforma de TRB2, que tiene un extremo amino terminal único, se expresa selectivamente en el hipotálamo, la hipófisis, donde parece desempeñar una función importante en el control de la retroalimentación del eje tiroideo. La isoforma de TRA alfa 2 contiene un extremo carboxilo terminal único que evita la unión de la hormona tiroidea. Puede actuar bloqueando la acción de otras isoformas de los receptores de hormona tiroidea. La TR contiene un dominio central de unión al DNA y un dominio carboxilo terminal de unión al ligando. Se unen a secuencias de DNA específicas denominadas elementos de respuesta tiroidea, TRE, Thyroid Response Elements, en las regiones promotoras de genes blanco. Los receptores se fijan como homodímeros o con más frecuencia como heterodímeros a los receptores X de ácido retinoico, RXR retinoic acid, X receptors. El receptor activado puede estimular la transcripción génica, por ejemplo, de la cadena pesada alfa de miosina, o inhibir la transcripción, por ejemplo, el gen de la subunidad beta de TSH según la naturaleza de los elementos reguladores contenidos en el gen blanco.
Las hormonas tiroideas T4 y T3 se unen con afinidad similar a TR-alfa y TR-beta. Sin embargo, diferencias estructurales en los dominios de unión de ligandos permiten el desarrollo potencial de agonistas o antagonistas con selectividad de receptores. La T3 se une con afinidad 10 a 15 veces mayor que la T4, lo cual explica su mayor potencia hormonal. Aunque se produce mayor cantidad de T4 que de T3, los receptores son ocupados principalmente por T3, lo que refleja la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos, la mayor biodisponibilidad de la T3 en el plasma y la mayor afinidad de los receptores por la T3. Tras unirse a los TR, la hormona tiroidea induce cambios de conformación en los receptores que modifican sus interacciones con factores de transcripción accesorios. En ausencia de unión a hormonas tiroideas, los aporreceptores se unen a proteínas correpresoras que inhiben la transcripción génica. La unión a hormonas disocia los correceptores y permite el reclutamiento de coactivadores que potencian la transcripción. El descubrimiento de las interacciones de los TR con los correpresores explica el hecho de que el TR suprima la expresión génica en ausencia de unión hormonal. En consecuencia, el déficit hormonal tiene un profundo efecto sobre la expresión génica porque provoca una represión génica activa, además de la pérdida de la estimulación inducida por la hormona. Este concepto se ha visto corroborado por el hallazgo de que la deleción dirigida de los genes que codifican los TR en ratones tiene un efecto fenotípico menos pronunciado que el déficit hormonal. Resistencia a la hormona tiroidea. La resistencia a la hormona tiroidea RTH, Resistance to Thyroid Hormone, es un trastorno autosómico dominante caracterizado por una elevación de las concentraciones de la hormona tiroidea libre y una TSH inadecuadamente normal o elevada. En general, los sujetos con RTH no tienen los signos y síntomas típicos del hipotiroidismo, aparentemente porque la resistencia hormonal es parcial y se compensa con un aumento de la concentración de hormona tiroidea. Las características clínicas de esta alteración pueden consistir en bocio, déficit de atención leve reducción del cociente intelectual, retraso de la maduración esquelética, taquicardia y respuestas metabólicas alteradas a la hormona tiroidea. Este trastorno se debe a mutaciones del gen que codifica el TR-beta, mismas que se localizan en regiones restringidas del dominio de unión al ligando y provocan una pérdida de la función del receptor. No obstante, como los receptores mutantes conservan la capacidad de dimerizarse con el RXR, unirse al DNA y reclutar proteínas correpresoras, actúan como antagonistas de los receptores TR-beta y los TR-alfa normales que quedan. Esta propiedad denominada actividad dominante negativa explica el modo de transmisión autosómico dominante. Se sospecha este diagnóstico cuando aumentan las concentraciones de hormonas tiroidea libre sin supresión de la TSH. Es frecuente encontrar anomalías hormonales similares en otros miembros de la familia, aunque en cerca de 20% de los pacientes la mutación del gen del TR-beta surge de nuevo. El análisis de la secuencia del DNA del gen TR-beta proporciona un diagnóstico definitivo. La RTH debe diferenciarse de otras causas de hipertiroxinemia eutiroidea, por ejemplo FDH, y de secreción inadecuada de TSH por adenomas hipoficiarios secretores de TSH. En la mayoría de los pacientes no está indicado el tratamiento. La importancia de establecer el diagnóstico radica en poder evitar el tratamiento inadecuado de un hipertiroidismo erróneamente identificado y en proporcionar asesoramiento genético. Exploración física. Además de estudiar la tiroides en sí, la exploración física debe descartar la presencia de signos de función tiroidea anormal y las características manifestaciones oftálmicas y cutáneas extratiroideas. La exploración del paciente sentado comienza inspeccionando el cuello de frente y lateralmente. Se buscan cicatrices quirúrgicas, tumoraciones evidentes o distensión venosa. La tiroides se palpa con ambas manos, colocándose por detrás o por delante del paciente utilizando los pulgares para palpar cada lóbulo. Es mejor combinar estos métodos, en particular cuando los nódulos son pequeños. En el cuello del paciente debe estar ligeramente flexionado el cuello para relajar los músculos del cuello. Una vez localizado el cartílago cricoide, se identifica el istmo y se sigue su curso lateralmente para localizar cada lóbulo. El derecho suele ser un poco mayor que el izquierdo. Se pide al paciente que trague sorbos de agua para apreciar mejor la consistencia de la tiroides mientras la glándula se mueve bajo los dedos del médico. Deben valorarse las siguientes características: tamaño de la tiroides, consistencia, nodularidad, hipersensibilidad a la palpación o fijación. Debe calcularse el tamaño de la tiroides, normal de 12 a 20 gramos. La mejor forma de registrar los hallazgos consiste en realizar un dibujo, aunque la ecografía es el método preferido cuando es importante establecer con exactitud el tamaño de la tiroides. También deben representarse el tamaño, localización y consistencia de cualquier nódulo identificado. La presencia de un soplo sobre la glándula tiroides indica vascularización, como sucede en el hipotiroidismo.
Si no se palpan con claridad los bordes inferiores de los lóbulos tiroideos, el bocio puede ser retroesternal. Los bocios retroesternales voluminosos pueden causar distensión venosa en el cuello y dificultades respiratorias, especialmente cuando se elevan los brazos, signo de Pemberton. En caso de cualquier tumoración central situada por arriba de la glándula tiroides, debe extenderse la lengua, con lo que los quistes tiroglosos se moverán hacia arriba. La exploración tiroidea no es completa sin que se valore la presencia de linfadenopatía en las regiones supraclavicular y cervical. Estudios de laboratorio, medición de las hormonas tiroideas. Los avances en la sensibilidad y la especificidad de los análisis de TSH han mejorado sustancialmente la elaboración por laboratorio de la función tiroidea. Como las concentraciones de TSH cambian de modo dinámico en respuesta a las alteraciones de T4 y T3 libres, un enfoque lógico para las pruebas tiroideas consiste en establecer, en primer lugar, si la TSH está suprimida, normal o elevada. Mecanismo de acción del receptor de hormonas tiroideas. El receptor de hormonas tiroideas, receptor, y el receptor X del ácido retinoico forman heterodímeros que se unen específicamente a elementos de respuesta a hormonas tiroideas en las regiones promotoras de genes blanco en ausencia de hormona. Bueno, ahí se unen, ahí es el gen. En ausencia de hormona, el TR se une a proteínas correpresoras, COR. En ausencia de hormona, el TR se une a proteínas correpresoras. Uno necesitan, entonces se une a un correpresor que interrumpe la expresión génica. Los números hacen referencia a una serie de reacciones ordenadas que se producen en respuesta a la hormona tiroidea. En uno, T4 o T3 penetran en el núcleo. En 2, la unión de la T3 provoca disociación de las proteínas COR del TR, actividad. 3, se reclutan coactivadores, COA, al receptor unido a la T3. 4, se altera la expresión génica. Seguimos con la exploración y ahora los resultados del laboratorio. Con raras excepciones, la concentración de TSH normal excluye una anomalía primaria de la función tiroidea. Esta estrategia se basa en la utilización de análisis de inmunoquimioluminiscencia, ICMA, Immunochemical Chemiluminometric, E6, Immunochemical Luminometric E6 de TSH, el cual tiene la sensibilidad suficiente para discriminar entre el límite inferior del intervalo de referencia y las concentraciones que se observan en casos de tirotoxicosis. Existen análisis de extraordinaria sensibilidad cuarta generación capaces de detectar concentraciones de TSH menores de 0.004 mil por litro. Pero en la práctica los análisis con una sensibilidad de menos de 0.1 mil por litro son suficientes. La disponibilidad generalizada del ICMA para la TSH ha dejado prácticamente obsoleta la prueba de estimulación de TRH, ya que la falta de elevación de esta hormona tras la administración de un bolo intravenoso de 200 a 400 microgramos de TRH tienen las mismas implicaciones que una TSH basal suprimida cuantificada por ICMA. Si la concentración de TSH es anormal, se debe medir las concentraciones de hormona circulante para establecer el diagnóstico de hipertiroidismo, supresión de TSH, o de hipotiroidismo, elevación de TSH. Actualmente están disponibles y son de uso generalizado los radioinmunoanálisis para T4 y T3 séricas totales. Estas hormonas presentan una elevada unión a proteínas y numerosos factores, enfermedades, fármacos, factores genéticos, influyen en esta unión. Por tanto, es útil medir las concentraciones de hormona libre que corresponde con la reserva de hormona biológicamente disponible. Para medir las hormonas tiroideas libres se emplean dos métodos directos: competición de la hormona tiroidea libre con T4 radiomarcada o un análogo por la unión a un anticuerpo de fase sólida. 2. Separación física de la fracción de hormona libre por medio de ultracentrifugación o de equilibrio en diálisis. Aunque los primeros inmunoanálisis tenían problemas de artefactos, los análisis más recientes concuerdan bien con los resultados de los métodos de separación física, que son más costosos y tienen mayor complejidad técnica. Un método indirecto para calcular las concentraciones de hormona tiroidea libre consiste en calcular el índice de T3 o T4 libre a partir de la concentración de T4 o de T3
y la proporción de unión de hormonas tiroideas a proteínas, THBR, Thyroid Hormone Binding Ratio. Esta última deriva de la prueba de captación de T3 por resina, que determina la distribución de T3 radiomarcada entre una resina absorbente y las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas no ocupadas presentes en la muestra. La unión de la T3 marcada a la resina se incrementa cuando existe una disminución de los sitios proteínicos de unión a la hormona, por ejemplo, en el déficit de TBG, o un aumento de la cantidad total de hormona tiroidea en la muestra. Está reducida en las circunstancias opuestas. El producto de THBR y la T3 o la T4 total proporciona el índice de T3 o T4 libre. Este índice corrige las concentraciones totales anómalas de hormona causadas por defectos de la unión de hormona con la proteína. Las concentraciones totales de la hormona tiroidea están elevadas cuando la TBG está aumentada por una concentración elevada de estrógenos, como embarazo, anticonceptivos orales, tratamiento hormonal, tamoxifeno, y reducidos cuando la unión a la TBG está disminuida, andrógenos, síndrome nefróticos. Los trastornos genéticos y las enfermedades agudas también pueden causar anomalías de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas y de diversos fármacos como feniteína, carbamazepina, salicilatos y antiinflamatorios no estiroideos. Pueden interferir con su unión a las hormonas tiroideas. Como en todas estas circunstancias las concentraciones de hormona tiroidea libres son normales y el paciente es eutiroideo, es preferible medir la hormona libre en lugar de medir las hormonas tiroideas totales. En la mayor parte de los casos, la concentración de T4 libre es suficiente para confirmar la existencia de tirotoxicosis, pero en 2 a 5% de los pacientes solo presenta una elevación de la concentración de T3, tirotoxicosis por T3. Por consiguiente, debe medirse la concentración de T3 libre en los pacientes con supresión de la TSH, pero con concentraciones de T4 libre normal. Existen varios trastornos en los que el uso de TSH como prueba de detección sistémica puede inducir a error, en especial si no se realizan mediciones simultáneas de las concentraciones de T4 libre. Cualquier enfermedad no tiroidea grave puede provocar anomalías de las concentraciones de TSH. Aunque el hipotiroidismo es la causa más frecuente de la elevación de TSH, son causas raras de la misma la existencia de un tumor hipofisiario secretor de TSH, la resistencia de la hormona tiroidea y los artefactos del análisis. Por el contrario, la existencia de supresión de la TSH, especialmente si es menor de 0.1 miliunidades por litro, suele indicar tirotoxicosis, pero también se observa durante el primer trimestre del embarazo por la secreción de HCG después del tratamiento del hipertiroidismo, ya que la TSH permanece suprimida varios meses, y en respuesta a ciertos medicamentos, por ejemplo dosis elevadas de glucocorticoides o dopamina. Este descartar el hecho de que el hipotiroidismo secundario causado por una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria se relaciona con concentraciones variables de TSH, bajas o elevadas normales, que son inadecuadas para la baja concentración de T4 libre. Por lo tanto, la TSH no debe utilizarse como una prueba aislada de laboratorio para valorar la función tiroidea en los pacientes con enfermedad hipofisiaria presunta o confirmada. Las pruebas para cuantificar los efectos del exceso o deficiencia de hormonas tiroideas sobre los órganos efectores, como la medición de la tasa metabólica basal, la velocidad de los reflejos tendinosos o el colesterol sérico, no son de utilidad como determinantes clínicos de la función tiroidea. Pruebas para identificar el origen de la disfunción tiroidea. La enfermedad tiroidea autoinmunitaria se detecta con mayor facilidad cuantificando los anticuerpos circulantes contra TPO y TG. Ya que es raro encontrar de manera aislada anticuerpos contra TG, es razonable medir solo los anticuerpos contra TPO. De 5 a 15% de las mujeres eutiroideas y hasta 2% de los varones eutiroideos tienen anticuerpos tiroideos. Estos individuos presentan mayor riesgo de padecer la disfunción tiroidea. Casi todos los pacientes con hipotiroidismo autoinmunitario, hasta 80% de los que tienen enfermedad de Graves, poseen anticuerpos contra TPO, por lo general en concentraciones elevadas. Las TCI son anticuerpos que estimulan al receptor de TSH en la enfermedad de Graves. Pueden medirse por medio de bioanálisis o indirectamente mediante el análisis de inmunoglobulinas inhibidoras. La unión a TSH, TBI y TSH binding inhibiting immunoglobulins, que detectan la unión del anticuerpo al receptor. La principal aplicación de estos análisis es para pronosticar tirotoxicosis neonatal causada por concentraciones maternas elevadas de TSI en el último trimestre del embarazo. Las concentraciones séricas de TG están elevadas en todos los tipos de tirotoxicosis, salvo en la tirotoxicosis facticia, que es causada por autoadministración de hormona tiroidea. En la tiroiditis aumentan particularmente las concentraciones de TG, lo cual denota destrucción del tejido tiroideo y liberación de TG. Sin embargo, la utilidad principal de cuantificar TG reside en la vigilancia de sujetos con cáncer de tiroides. Después de extraer toda la glándula y de radioablación, no deben detectarse las concentraciones de TG. En casos con ausencia de anticuerpos contra TG, indica que la ablación fue incompleta o que hay cáncer recurrente. Captación de yodo radioactivo y gammagrafía tiroidea.
La gammagrafía, la glándula tiroides transporta selectivamente isótopos radiactivos de yodo 123, 125, 131 y pertecnetato de 99 mtnetato, lo que permite visualizar selectivamente la glándula y cuantificar la captación fraccionaria de marcador radioactivo. Las gammagrafías en casos de enfermedad de Greb se caracteriza por una glándula aumentada de tamaño incremento de la captación de marcador que se distribuye de forma homogénea. Los adenomas tóxicos aparecen como áreas focales de mayor captación, con supresión de la captación del marcador en el resto de la glándula. En el bocio multinodular tóxico (MNG multinodular goiter), la glándula está aumentada de tamaño, a menudo con distorsión de la estructura, y existen múltiples áreas de captación relativamente aumentada o disminuida del marcador. La tiroiditis subaguda se relaciona con muy baja captación a causa de la lesión de las células foliculares y la supresión de TSH. En la tiroides facticia también hay baja captación, aunque la biopsia por aspiración con aguja fina ha disminuido el uso de gamografías tiroideas en la valoración de los nódulos solitarios de tiroides. Las características funcionales de los nódulos tiroideos tienen cierto significado pronóstico. Los denominados nódulos fríos, que presentan una captación reducida de marcador, suelen ser benignos. Sin embargo, estos nódulos tienen una mayor probabilidad de ser malignos, más o menos 5 a 10%, que los denominados nódulos calientes, que prácticamente nunca son malignos. La gammagrafía tiroidea también se utiliza en el seguimiento del cáncer de tiroides. Tras la tiroidectomía y la ablación con yodo 131 existe una disminución de la captación de yodo radiactivo en el lecho tiroideo, lo que permite detectar los depósitos del cáncer metastásico que retienen la capacidad de transportar el yodo. Las gammagrafías corporales totales con 111 a 185 mbq, 3 a 5 mSi de yodo 131 habitualmente se realizan después de retirar la hormona tiroidea para elevar la concentración de TSH o después de la administración de TSH recombinante humana. Ecografía de tiroides. La ecografía se utiliza cada vez con mayor frecuencia en el diagnóstico de la enfermedad nodular de tiroides, lo que refleja las limitaciones de la exploración física y las mejorías experimentadas en la técnica ecográfica. Utilizando instrumentos de 10 MHz, la resolución espacial y la calidad de la imagen son excelentes, lo que permite detectar nódulos y quistes mayores de 3 milímetros. La ecografía, además de detectar nódulos en tiroides, es útil para vigilar en forma seriada el tamaño de ellos y también para la aspiración de lesiones quísticas. La obtención de tejido de lesiones tiroideas mediante biopsia FNA orientadas por ecografía disminuye la frecuencia de que las muestras sean inadecuadas. La ecografía también se usa en la valoración del cáncer tiroideo recurrente, incluida la posible propagación de ganglios cervicales.